El buen consejo. Consejo tiene que ver con vaticinio. El que da buenos consejos a otros tiene que adivinar lo que a él le parece importante para el otro, pero sin saberlo. El otro no sabe si puede y debe seguir ese consejo. Ambos, aquel que da un buen consejo y aquel al que le es dado, están en terreno movedizo. A través del buen consejo, ambos pueden llegar a perder su posición firme. Es diferente en el caso de una experiencia personal. A través de ella recibimos señales directas relativas a que algo funciona o no. Nadie necesita decírnoslo. Nadie se entromete desde afuera en nuestra experiencia. En lugar de dar un buen consejo a otro, podemos comentarle una experiencia. Tal vez esté dispuesto a abrirse a una experiencia similar. Podemos mostrarle cómo la puede lograr y qué pasos llevan hacia ella. Luego está en él si quiere hacerla y hasta qué punto. Más adelante no debemos preguntarle si se ha expuesto a ella. De otro modo nos estaríamos inmiscuyendo en su experiencia. Él aprende solo por la propia experiencia, si puede encararla o si debe evitarla. De una u otra manera siente las consecuencias y ha aprendido algo. Allí donde se pone difícil para nosotros, a veces otros nos llevan en su experiencia. Por ejemplo, en el caso de una excursión por la montaña. Confiamos en su experiencia, pero de manera tal que la compartimos con ellos. Se vuelve una experiencia conjunta. A veces nosotros demostramos a otros cómo funciona algo. Por ejemplo, a un hijo que aprende de nosotros. También aquí el otro hace la experiencia por sí mismo. Aprende por la propia experiencia. En lo que se refiere a la experiencia, ambos son iguales, solo que uno la tuvo antes y el otro después. A veces pedimos un consejo, por ejemplo, de un experto. Aquí la iniciativa está en nosotros, el otro nos asiste, pero la decisión está en nosotros. El consejo sirve para un asunto, nuestro asunto. Así se da cuando a un entendido se le pide un consejo o que expida un informe. Sirve para la toma de decisión sin que ellos participen de ella. Si lo hicieran, asumirían una responsabilidad que no les corresponde. Caso contrario es el informe que se transforma en un buen consejo. El que se orienta de acuerdo con él pasa la responsabilidad a aquel que dio el informe. Ya no actúa desde su propia responsabilidad y frente a aquellos que deben llevar sus consecuencias se vuelve falto de credibilidad. ¿Por qué digo todo esto? ¿Qué buen consejo es el que me ocupa sobre todo? Me ocupa el buen consejo que está ligado a una promesa o a una amenaza. Por ejemplo, cuando alguien dice, si haces eso entonces, si no lo haces entonces, con su consejo se coloca por encima de nosotros como si hablara en nombre de Dios. Sea lo que fuere que pueda ocultarse detrás de ese nombre, aunque con otras palabras, y se ubica como dueño de nuestra felicidad y desgracia. ¿Cómo tratamos ese tipo de buenos consejos? Los comprobamos a través de sus efectos. En primer lugar, en aquellos que nos lo dan. ¿Ellos mismos se manejan siguiendo ese consejo? ¿Están en el amor? ¿Empujan a otros al frente y se hacen los invisibles detrás de ellos? ¿Están al servicio de la vida y la felicidad? ¿Se encuentran ellos mismos en plena vida? ¿Son humildes y se saben iguales a nosotros y a todos los seres humanos? El mejor consejo proviene del alma misma, cuando desafiamos al caos de las muchas voces que pujan por superarse para decirnos lo que es bueno para nosotros, lo que está al servicio de nuestro bien y nuestra supervivencia, y lo que su benevolencia nos brinda. Nos retiramos de ellos y sus voces hasta que éstas se pierden a lo lejos y nos aquietamos.
Luego de un tiempo nos sentimos en sintonía con otra fuerza y con otro amor. ¿Cómo nos aconseja ella? Nos transmite una comprensión repentina y una señal con referencia al próximo actuar que es útil para nosotros y para otros. Si les seguimos, permanecemos centrados. Logramos algo decisivo sin llamar la atención. Queda en sintonía con algo esencial, con aquello que está al servicio de la vida y el amor de muchos. Lo que hacemos de esa manera no requiere explicación. Tiene un efecto como si fuera por sí solo, lleva a otros en ese movimiento, sin inmiscuirse en el de ellos. Se vuelve una experiencia personal para todo aquel que se siente llevado por ella. También él se experimenta sostenido desde otro lugar, y a pesar de estar sostenido, se experimenta como siendo uno con ella y consigo mismo en lo más profundo.